Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y la ONU podría entrar en crisis tras la deuda de varios países, entre ellos Ecuador, una deuda que podría también comprometer el voto de nuestro país ante la organización. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto a esta hora con Luis Gallegos, ex canciller y ex embajador ante la ONU, para hablar sobre Ecuador con deuda en la ONU. ¿Cuáles serían los efectos? Le consultamos de inmediato. Embajador, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Muy buenas tardes, Fausto. Un gran saludo para ti. Muchísimas gracias por la invitación a FM Mundo. Mis saludos a la radio audiencia. La pregunta que tú haces es una pregunta que indudablemente tiene una connotación muy importante, especialmente por la coyuntura actual. El Ecuador ha tenido una deuda impaga con Naciones Unidas desde hace varios años. En realidad, inclusive cuando era miembro del Consejo de Seguridad, increíblemente, no pagó las cuotas necesarias y le quitaron el derecho al voto. Uh-huh. En el Consejo de Seguridad no se pierde el voto durante el periodo que el Ecuador, en el último periodo que fue miembro del Consejo de Seguridad, pero el resto de organismos sí. Por lo tanto, el Ecuador, junto con algunos otros miembros de Naciones Unidas, no tenía el derecho a pronunciarse, el derecho a voto. La situación actual es mucho más compleja, porque no solamente es una deuda mínima como la ecuatoriana, que lamentablemente no ha pagado, sino que Estados Unidos ha retirado los fondos de Naciones Unidas, generando una crisis sin precedentes en la organización. La crisis que vive Naciones Unidas fue descrita por el secretario general en una carta a todos los miembros, indicando la enorme desproporción que tiene el financiamiento, el déficit que tiene el financiamiento de las Naciones Unidas, especialmente para aquellos programas que más complejos como son operaciones de paz y demás. La reducción dentro de un programa llamado Naciones Unidas 80, que ha entrado la administración del secretario general Antonio Gutiérrez, es una drástica reducción de los financiamientos. Justamente el día de hoy estaba tratando un tema de derechos humanos para las personas con discapacidad y la sociedad civil de discapacidad estaba expresando su verdadera preocupación porque los traductores de idioma de señas para las personas que no pueden escuchar se había cancelado sus contratos debido a que no podían pagarlos, y esa es una obligación que, de acuerdo con la normativa internacional, debe darse en las reuniones donde hay personas que no pueden escuchar. Y allí, precisamente, embajador, respecto de esta carta de Antonio Gutiérrez, ahí se deja en claro que la organización, dice, palabras más, palabras menos, está bajo riesgo financiero estructural y que los miembros aceptan cubrir deudas o se enfrentan, si es que no aceptan cubrir las deudas, o se enfrentan también a un riesgo del colapso de la organización. Tan grave es la situación. Así es. Y normalmente en las épocas, yo he sido embajador en Nueva York 3 veces y embajador en Ginebra 3 veces, y estos problemas de que los gobiernos republicanos, ahora el gobierno de Trump, retiren los fondos, no contribuyan, se retiren del Consejo de Derechos Humanos, de la UNESCO, ahora se retiran de la Organización Mundial de la Salud, este tipo de cosas, ha ocurrido normalmente, es parte de la ideología política de los regímenes republicanos, del Partido Republicano, ¿no? Pero normalmente se podría sobrepasar este tipo de crisis financiera con el financiamiento de bancos, que viendo las deudas que tenían el grupo de países, podrían financiar y luego los países pagaban en 2 o 3 años después y la organización seguía manteniendo su funcionamiento, que fundamentalmente tiene 3 pilares en realidad. El pilar de la seguridad y las operaciones de paz, el segundo que es el pilar de desarrollo y el tercero que es derechos humanos. Por lo tanto, estos 3 pilares ahora están en serios problemas de financiamiento debido a esta crisis. Habrá también la intención de varios miembros de Naciones Unidas, no solamente de Estados Unidos,
de una reforma estructural, de fracturar el multilateralismo cuando no responda a sus intereses, la ideologización de que los intereses de las potencias son el fundamento y basado en la fuerza y en acciones del uso y amenaza del uso de la fuerza. Ahora bien, se menciona entre los países deudores a quienes se les pide lo que se ha denominado como una suerte de pago mínimo para poder continuar con ciertas operaciones de la organización, evidentemente, y para poder recuperar ese derecho al voto. Estamos en la lista, nada menos, bueno, está Ecuador, está Ghana, está Afganistán, Bolivia, República Dominicana, Angola, tenemos algunos de los países, Venezuela también, que están con estas deudas. El pago mínimo tampoco implica un monto que no podría eventualmente cubrir Ecuador, tomando en cuenta también ciertas garantías que implica ser parte de la organización. Yo creo que la reputación del Ecuador tiene que preservarse y por lo tanto el pago de una deuda tan pequeña no es una implicación grande. Yo sé que el déficit del presupuesto nacional es inconmensurable para el Ecuador en estos momentos, ¿no? El problema central de poder pagar esto es que no hay recursos en el Estado. Pero la imagen que uno proyecta, pese a todos los esfuerzos de promoción para buscar inversión, lo demás es también que el país no cumple con sus obligaciones internacionales. Por lo tanto, es una contranarrativa de lo que estamos tratando de hacer, que es prestigiar al país y ponerlo en la primera renglón como un país serio que cumple sus obligaciones, que respeta sus obligaciones y que está dispuesto a buscar el que haya inversión extranjera, el que haya el imperio del derecho y que fomenta la relación internacional en base a la buena fe y al cumplimiento de los compromisos. Y hemos informado también sobre la primera parte, el riesgo de que la organización puede entrar en esta crisis, como se ha mencionado, estructural, de funcionamiento, de operaciones, que precisamente por falta de pago de los países. Pero más adelante, el riesgo de los países de no contar con una organización como estas y todas las garantías que esto implica, ¿cuáles serían los riesgos si la ONU llega a entrar en un colapso? Bueno, yo creo que el problema que estamos enfrentando hoy en día es que el régimen sustentado en derecho, yo me considero una de las personas que ha contribuido a la formulación del derecho internacional y de las obligaciones de los países miembros de las Naciones Unidas de los 193 en el cumplimiento de un sistema, de un orden mundial basado en derecho, basado en justicia, basado en negociación, en el entendimiento, en el diálogo. El día de hoy ese sistema ha sido fracturado. Yo creo que el discurso del primer ministro de Canadá en Davos fue extraordinario al ejemplificar que el sueño de tener un orden internacional basado en derecho lo podíamos pensar como una nostalgia y la nostalgia no es estrategia. Hoy en día tenemos que ser claros que los países poderosos están usando el poder, el uso de la amenaza y amenaza del uso del poder para regir las relaciones internacionales y que la coyuntura era necesario buscar la regionalización, la capacidad de los países, ya sean menores o medianos, frente a los países, a los países hegemónicos, a buscar un sistema pragmático pero que defienda los intereses de sus pueblos. Y en ese caso es las Naciones Unidas. El preservar las Naciones Unidas, el hacerle los cambios necesarios. No es un sistema perfecto como ninguno lo podría ser, ningún factor humano, ningún sistema humano es perfecto, es producto de una coyuntura histórica hace 80 años en la Segunda Guerra Mundial que costó cerca de 100 millones de seres humanos y el mundo se prometió que nunca más iba a haber guerras interestatales y que las Naciones Unidas podían formular esto. Lamentablemente, las potencias que formaron y preservaron el derecho al veto en el Consejo de Seguridad son justamente aquellas que están creando el problema. Fundamentalmente, pues Estados Unidos, China y Rusia son los países que predominan en el eje geopolítico. Y obviamente la propuesta americana dentro de su nueva estrategia nacional, que fue emitida en noviembre, y luego el documento del Departamento de Guerra, emitido hace unos 15 días, señala que la prioridad de seguridad americana es el hemisferio occidental, incluyendo Groenlandia,
y que esto lleva, según los analistas, a una regionalización del mundo, en donde el sistema multilateral global se quebraría, porque habría la región dominada por los Estados Unidos, la región dominada por China, la región dominada por Rusia, que fundamentalmente entrarían en conflicto, ya sea militar o comercial, dependiendo de los intereses y la seguridad nacional, de cómo lo entiendan esas entidades nacionales. En lo que va del 2026, solo 41 países han cumplido con el pago de la deuda y resta, como habíamos mencionado, también los países a los que se les requiere un pago mínimo. En el caso de Ecuador son 2.6 millones de dólares y esto, como usted ha dicho, embajador, repercute mucho en la imagen del país, por un lado, evidentemente, y hemos mencionado el compromiso que puede suponer el hecho de no tener voto en la Organización de las Naciones Unidas y otras consecuencias. ¿Debe entonces el país ponerse al día con estos pagos para evitar ser parte de esta lista negra de los países? Absolutamente. Mire, Fausto, yo comprendo perfectamente la situación que están los países en un mundo fracturado, de una polarización ideológica política, en donde usted tiene a países, la mitad de los países del mundo tienen deudas externas mayores de lo que pagan en intereses de su deuda externa, más de lo que gastan en salud y educación. El sistema financiero tiene que ser reformado, tiene que ser cambiado. El secretario general ha dicho muchas veces que la equidad del sistema financiero lleva a que países, entre ellos el nuestro, tengan una escasez enorme de recursos ya que pagan sus deudas externas, privilegiando el pago de la deuda externa antes que las necesidades de salud y educación de sus pueblos. En esto está la mitad del mundo, por lo tanto, en este momento, el pagar y el Ecuador es una economía de 200 millones de dólares, no 2 millones y medio no le hacen mella, pero el prestigio del país tiene que verse como una entidad que pueda tener su palabra, su voz y su guía y su liderazgo en los organismos internacionales. No quiero cerrar la entrevista, embajador, sin antes consultarle sobre su opinión respecto de la crisis Ecuador-Colombia por un lado y la consecuencia que podría suponerse después de la reunión de Gustavo Petro con Donald Trump. Se ha especulado sobre una incluso intención de que Trump medie entre Colombia y Ecuador para superar lo que ya es una crisis comercial y ha escalado sin duda a una crisis diplomática. Yo creo que, Fausto, esto es una crisis innecesaria. Yo en realidad creo que el problema de seguridad debe tratarse en los canales de seguridad. Esto no es nuevo para el Ecuador. Hemos estado 30 años frente el Ecuador lindaba con la FARC, ahora lidia con los grupos disidentes de la FARC. En el Pacífico lindamos con el ELN. El problema es la expansión del cultivo de coca, que en el 2019 era 1.000 toneladas, para el 2023 llegó a 2.000 y hoy está en 3.700. Pero esto también tiene una corresponsabilidad de los mercados del norte. Los mercados del norte son los consumidores, tanto los de Estados Unidos como Europa. Si no se disminuye la demanda de la compra de cocaína, no se va a disminuir la producción. La verdad es que esto es un tema que nos atañe a todos. Yo creo que el Ecuador, y he planteado muchas veces, que el Ecuador haría bien en proponer a los Estados Unidos el pago por cada tonelada que nosotros detenemos. Detenemos cientos de toneladas que no llegan a las calles de Nueva York o Hamburgo y que tienen un valor, pero esto ha significado un sacrificio del Ecuador, de su policía, de su ejército, con sangre, sudor y lágrimas, pero también ha significado una violencia en el país que ha llegado a romper los marcos aceptables. En 36 meses ha llegado a más de 10.000 muertos, homicidios, que verdaderamente es inaceptable dentro del proceso de seguridad. Están bañando las calles de sangre, el narcotráfico, que fundamentalmente es un problema internacional. No es un problema que lo podemos resolver los ecuatorianos, ni siquiera con el blindaje de la frontera. Yo sí creo que el Ecuador tiene que hacer un especial esfuerzo en blindar esa frontera. Pero la conversación del señor Petro con el señor Trump de ayer
trajo consigo la posibilidad de que el presidente norteamericano llame al presidente Noboa para buscar un arreglo entre Colombia y Ecuador. Y Ecuador. Y verdaderamente el Ecuador tiene mecanismos de diálogo, tiene los gabinetes. Los gabinetes con Colombia se suspendieron por el ingreso de las tropas de policía ecuatorianas a la Embajada de México. Entonces, en realidad, el entendernos, en el que se entienda nuestra seguridad e inteligencia en el marco de este lucha de combate es muy importante. La mediación del presidente Trump, como lo ha propuesto el presidente Petro, que además le quedan pocos meses de su gobierno. Mandato. No, esto es un tema que tomará años, y si no décadas. Vea usted que estamos en combate del narcotráfico por más de 40 o 50 años. Entonces no es un tema que se va a ir. Es necesario que el Ecuador tenga claro una política exterior, con políticas públicas integradas de su seguridad, de su economía. La seguridad del Ecuador no depende solo de drones y de pistolas, depende del desarrollo económico y social. Y nosotros teníamos en el año 2000 ya UDENOR, la Unidad de Desarrollo de la Frontera Norte, para crear una zona de detención de la contaminación de lo que era el cultivo de droga. Todo eso se desperdició con teorías nobles, pero lamentablemente hoy en día nuestras fronteras están desvinculadas de la realidad. Y debería... Le oí al general Moncayo que decía una cosa muy inteligente, el general Paco Moncayo. Ya las fronteras no se controlan con soldados, ya las fronteras no se controlan con destacamentos, se controlan con tecnología, con satélites, con la forma de controlar y vigilar. Necesitamos esa tecnología, esas capacidades, y tenemos que pedir a los países consumidores que nos den los recursos. Por eso se le pidió a Estados Unidos un programa de $3,000 millones que estaba en marcha. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la capacidad nuestra de tener los equipos, de la inteligencia, el entrenamiento, el apoyo internacional para reducir significativamente el costo, altísimo costo que tiene para el Ecuador esta lucha desigual? Debería entonces, y con esto cierro, embajador, desconectarse el tema comercial del tema seguridad para que cada uno de estas urgencias de los dos países puedan solucionarse por vías separadas. Yo creo que el tema de cobrar aranceles del 30% a Colombia no trajo sino un incremento del costo y la afectación a la economía ecuatoriana y supongo a la economía colombiana, que aún no ha aplicado los aranceles. Pero el problema fundamental, mi querido Fausto, es que al tomar una medida de esta se tiene que hacer un análisis profundo, un análisis estratégico. Yo no sé si la Cancillería hizo un estudio del impacto que iba a tener esto, porque el problema era recomendarle al presidente que no lo tome. Este tipo de soluciones a las tarifas de los trumpismos no solucionan la relación con Colombia. Lo que ocurre es que para personas como del pueblo llano, que van a comprar naranjas, les van a subir el precio de las naranjas porque las naranjas vienen de Colombia. Por lo tanto, el costo no va a seguridad. El problema es que no se soluciona un problema de seguridad de este tipo aplicando aranceles. Lo mismo aplicamos aranceles a los mexicanos poco después del enfrentamiento. Yo creo que es necesario deslindar las responsabilidades y las áreas y tener políticas públicas claras de cómo vamos a manejar esto. Y fundamentalmente tener una política exterior soberana, no dependiente, y que tenga por fundamento los intereses del pueblo ecuatoriano. Embajador, siempre grato escucharle sus opiniones. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Importante también tomar en cuenta este tipo de análisis. Una crisis que podría alargarse, podría extenderse, sin embargo, no es quizá el camino para resolverlo, juntar los temas de seguridad con los temas comerciales. Nuevamente, embajador, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto. Que tenga una magnífica tarde. Una buena noche, gracias. El doctor Luis Gallegos, ex canciller de la República y ex embajador ante la ONU, hablando sobre Ecuador con deuda en la ONU. ¿Cuáles son los riesgos y los efectos respecto de la organización que se ha advertido podría entrar en una crisis estructural? También se ha referido al tema Ecuador-Colombia, una crisis que podría extenderse, pero tiene otro tipo de soluciones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Ustedes